Bien, esto mismo que estamos viendo acá, la circulación, lo vamos a ver acá. Vamos a ver cómo, por ejemplo, dentro de los ventrículos se produce el líquido cefalorraquídeo en amarillo, lo vamos a ver. Ven ustedes, se produce líquido en los ventrículos laterales, drena por los agujeros morros de ambos lados al tercer ventrículo y a través del acueducto Silvio drena hacia el cuarto ventrículo. ¿Okay? Bien. Y esto mismo que está viendo acá lo veamos en este otro punto, la parte final. Acá los ventrículos laterales se llenan de líquido, atraviesa el agujero morro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, agujero Luz-Camayendí, ventrículos de cisternas de la base rodeando el encéfalo y se absorbe por las granulaciones de Pacchioni hacia el seno longitudinal superior a la circulación venosa. ¿Ok? Bien. Un descanso merecido, jóvenes. A ver, una estiradita. Muy bien, después de este merecido descanso, vamos a continuar. Acá la vascularización del sistema nervioso central, tenemos un sistema arterial cerebral carotídeo y vértebro basilar. El primero 80%, el segundo 20%. En el primero tenemos las arterias carótidas, que son 2, cerebrales medias, que son 2, cerebrales anteriores, que son 2, y las vertebrales, que también son 2, se van a unir en una arteria basilar. Va a haber una, digamos, en las cerebrales posteriores, que también son 2. Va a haber una unión, digamos, una comunicación entre ellos que no tiene sus cambios, ¿no? Pero podemos ver que el sistema arterial carotídeo con el vertebral van a tener comunicaciones a través, por ejemplo, de la comunicante anterior. Aquí une lo que son las dos cerebrales anteriores, la comunicante posterior, que une la cerebral posterior con lo que es la arteria carótida, ¿no? Que lo estamos viendo acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esto? A ver. Acá. ¿Ok? Bien. Entonces acá, sistema carotídeo, la arteria carótida interna. Vamos a ver las diferentes partes. C1 o cervical, C2 o petroso, en las cuales vamos a ver la arteria carótido timpánica. Bien. En la arteria viriana tenemos en C3 o la serum, C4 o cavernosa, y dentro de lo que es la parte de la parte cavernosa tenemos que la carótida está rodeada por filetes simpáticos y está en relación de arriba hacia abajo con el tercer nervio, el cuarto nervio, el 5.1, el sexto y el 5.2. A este nivel van a emerger el tronco meningo hipofisario, la arteria capsular, arteria inferolateral. Después tenemos en C5 clinoideo, C6 oftálmico, para formar la arteria oftálmica hipofisaria superior. Después la parte C7 o comunicante, que da lo que es la comunicante posterior, comunicante anterior, cerebral anterior y la cerebral media. Ahora aquí vamos a ver cómo, ¿qué pasó aquí? Aquí, sí, vamos a ver cómo cada una de estas arterias tiene sus diferentes tipos de irrigación. Ok, vamos a revisar ahora alguna de ellas, la arteria oftálmica, hipofisaria superior,
que parten del C6, en cambio la hipófisis inferior parte de lo que es C4. Bien, vamos a revisar también la coroidea anterior, cerebral anterior y cerebral media. La coroidea anterior, esta es la irrigación. Acá tenemos la arteria coroidea anterior, que es rama de la carótida interna, segmento C7. Tenemos la arteria coroidea posterior, que es rama de la comunicante de la cerebral posterior. Y tenemos acá la arteria coroidea posteromedial, que no viene a ser sino rama de la cerebral posterior. La cerebral anterior tiene 3 segmentos: A1 horizontal o precomunicante, A2 vertical o postcomunicante y A3 o distal. Ampliando en esta región vamos a ver que la arteria carótida interna y la cerebral anterior para ver sus relaciones. Tenemos una arteria comunicante anterior y hay 7 ramas del segmento A1 de la arteria cerebral anterior u horizontal. Tenemos las arterias orbitarias para la base de lo que es la región orbitaria, la parte interna. Arteria recurrente Hübner. Tenemos la comunicante anterior, ramas desde A2 o la porción vertical. Tenemos la arteria órbito-frontal medial, la arteria frontopolar, ¿okay? Y de la rama 3 o distal vamos a ver la restante, la arteria pericallosa, la calloso marginal, la cual se divide en una rama anterior, intermedia, posterior y paracentral. La arteria pericallosa que estamos viendo acá va a continuarse con la arteria precuneal. La arteria pericallosa va a formar una rama anatomótica que se va a unir con la arteria cerebral posterior. Acá, irrigación de la arteria recurrente Hübner o lentícula estriada medial, y las arterias profundas, las estamos viendo acá. Tenemos estas dos, que es la arteria comunicante anterior, que irriga lo que es estas partes que están acá, ¿no? La arteria precentral y la arteria anatomótica, para tener una idea de la irrigación. La arteria cerebral media, tenemos ramas corticales con 4 segmentos. Un segmento M1 horizontal, que lo estamos viendo acá. Un segmento M2 o insular. Tenemos un segmento M3 opercular y finalmente un segmento cortical que está hacia afuera. Tenemos 7 ramas ascendentes, como la arteria órbito-frontal lateral, frontal ascendente, precentral o prerolántica, central rolántica, postcentral o parietal anterior, parietal posterior y finalmente la arteria angular. En sus ramas descendentes son 3. Tenemos la arteria temporal anterior, la temporal media y la temporal posterior. Las ramas profundas tenemos desde el segmento M1 horizontal, que estamos viéndolo acá. Está relacionada con las arterias lentículas estriadas y la irrigación. Estas son algunas manifestaciones clínicas asociadas con la oclusión de las arterias carótidas internas. En la arteria vertebral o basilar tenemos que ver su relación que existe con los diferentes nervios craneales, ¿no? Acá tenemos la arteria vertebral, que da una arteria espinal posterior, la arteria meningia anterior, la arteria espinal anterior. Aquí tenemos la cerebrosa posterior inferior, denominado también pica. Tenemos la
de la arteria basilar, en este caso la arteria cerebrosa superior o SUCA. Tenemos las arterias pontinas, que son todas estas que están acá, la arteria laberíntica o acústica interna, la arteria cerebrosa anterior inferior o AICA, y de la cerebral posterior que está enmarcada acá, que lo vamos a revisar ahora. Esta es más o menos la distribución a grandes rasgos de los tres tipos de arterias, tanto la SUCA, la AICA como la PICA. Aquí tenemos la SUCA en rojo, la AICA en verde y la PICA en amarillo. Las pinzas arteriales interesantes son el tercer nervio, que lo estamos viendo acá, entre la cerebral posterior y lo que es la SUCA. Y tenemos la otra que es la del sexto nervio, que está dado entre la AICA y la arteria laberíntica. La arteria vertebro-basilar, la arteria vertebral y basilar va a tener sus ramas, lo estamos viendo a la izquierda, con sus diferentes irrigaciones. Esto puede representarse angiográficamente y ahora por resonancia magnética, más o menos se puede diferenciar. Acá tenemos la arteria PICA, acá la AICA y aquí la SUCA. La arteria cerebral posterior tiene 4 segmentos, desde P1 a P4. Aquí también vamos a representarlo. Esta es una vista anatómica y esta es una vista angiográfica. Tenemos la comunicante posterior, tenemos el segmento P1 o precomunicante, acá en este nivel. Tenemos la P2 o postcomunicante, después de la arteria comunicante. Tenemos la P3 o cuadrigeminal, alrededor de lo que es el mesencéfalo. Y tenemos la P4 o cortical, que lo estamos viendo acá, en este nivel. De tal manera que tenemos la representación anatómica y representación arteriográfica. La P1 da la tálamo perforante, la P2 estas que están mencionadas y la P3 estas otras. Estas son algunas manifestaciones clínicas de las enfermedades de oclusión de la arteria vertebro-basilar. El sistema arterial espinal, tenemos acá una vista anterior y una vista posterior. Tenemos la arteria espinal anterior, que es una sola, y las arterias espinales posteriores, que son dos. La arteria espinal anterior es la unión de dos ramas de la arteria vertebral. En cambio, en las arterias espinales posteriores, 75% vienen de la PICA y 25% de la arteria vertebral. Aquí vemos la circulación de la arteria espinal anterior y las posteriores, que están unidos por arterias circunferenciales. La irrigación de las espinales apenas alcanza para la médula cervical. El resto de la médula tiene que ser nutrida por las arterias radiculares, en este caso anteriores y posteriores. La primera de la arteria ambas de las arterias vertebrales. Acá lo estamos viendo, ramas de las radiculares anteriores y posteriores, ramas de la espinal. Esta es la rama dorsal de la intercostal posterior, rama de la aorta. A nivel de la médula espinal dorsal tenemos la arteria de Adamkiewicz, que es muy importante, que viene a ser una arteria radicular anterior lumbar izquierda entre D8 y L3. Acá están las manifestaciones clínicas de la oclusión de las arterias medulares. El sistema venoso encefálico lo estamos viendo acá. Tenemos un sistema venoso externo y uno profundo. Tenemos venas corticales, que tiene un flujo hacia adelante, hacia adentro y hacia arriba.
el seno longitudinal superior, marcado acá, que tiene un flujo de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. ¿Okay? La prensa de erófilo, la confluencia de los senos, que se encuentra en este nivel. Tenemos el seno transverso o lateral, cuya distribución de la sangre es desde el medio hacia los lados. ¿Okay? El seno sigmoideo está en este nivel y que va a drenar en la vena yugular, ¿okay? Que tiene dirección hacia abajo. La vena oftálmica la estamos viendo acá con un flujo antero-posterior y laterocentral. Seno esfenoidal, que lo estamos viendo, un flujo de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro. El seno cavernoso con un flujo antero-posterior. El seno intercavernoso con un flujo lateral. Seno petroso superior drena la sangre del seno cavernoso hacia lo que es el seno sigmoideo con una dirección antero-posterior. Ampliando un poco esto a este nivel para ver la profundidad, tenemos la vena tálamo estriada, un flujo postero-anterior, de arriba abajo y de afuera hacia adentro. Tenemos la vena septal o del septum pelluceo con un flujo antero-posterior y que se une con la vena tálamo estriada para formar la vena cerebral interna con un flujo antero-posterior. La vena basal de Rosenthal, que lo estamos viendo acá, es desde afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba. ¿Okay? Y la vena de Galeno, que es la confluencia de lo que es la vena cerebral interna, la vena basal de Rosenthal, ¿okay? Y que se une para formar la vena de Galeno. Y esta vena de Galeno se une con el seno longitudinal inferior para formar lo que es el seno recto, ¿no? Finalmente, para la confluencia de los senos en este nivel, o llamado prensa de erófilo. Bien, los hemisferios cerebrales, sistema venoso superficial, tenemos un grupo superior que drena estas regiones que estamos mencionando acá, de 8 a 10 venas hacia el seno longitudinal superior, eso ya lo hemos visto. El grupo lateral, que es de la vena cerebral media superficial, que es esta de acá, hacia el seno cavernoso. El grupo inferior, que lo estamos viendo para el lóbulo temporal y para la ínsula. Acá tenemos anastomosis entre los sistemas venosos. Tenemos la vena cerebral media superficial, por una parte, la vena de Trolar, que une esta vena cerebral media superficial con el seno longitudinal superior, y la vena de la B, que une estas dos con el seno transverso o lateral. ¿Ok? Bien. Vena de Trolar se encuentra acá. Vena de la B. Seno transverso. Ok. El seno longitudinal superior va a recibir ramas de las venas meningias. Ok. Venas diploicas y venas emisarias. La médula espinal tiene también un sistema venoso interesante. Tenemos la vena espinal anterior y una vena espinal posterior. La primera drena la región anteromedial de la médula y la segunda la región posteromedial. Y tenemos también un plexo venoso pial que drena del cordón lateral y que de alguna manera anatomosa los dos sistemas. Este sistema venoso medular pial
está relacionado con un sistema, un plexo venoso vertebral epidural, que lo estamos viendo acá, y que forma lo que se conoce como el plexo venoso de Patson. Entonces, el plexo venoso vertebral epidural está, digamos, se une de forma anastomosis con el plexo venoso medular pial. Y esto lo estamos viendo acá. Por ejemplo, que tenemos la vena espinal anterior, que va a drenar a lo que es la vena radicular anterior, la vena espinal posterior que drena la vena radicular posterior. ¿Okay? Y acá tenemos afuera el plexo venoso epidural. Y como ven, la vena intervertebral las une a todas ellas. ¿Okay? Bien. La vena intervertebrales a nivel cervical drena en las venas, la parte cervical de la médula drena las venas vertebrales. La médula torácica a nivel de las venas intercostales y la lumbar a nivel de las venas lumbares. Para terminar y cerrar con broche de oro, vamos a hablar de las áreas cerebrales. El lóbulo frontal, acá lo vamos a ver, tenemos el área 4, que es la área somatomotora primaria, que es para la neurona motora superior. Su lesión va a causar parálisis o espasticidad e hiperreflexia. El área 6 y el área 8 son las áreas premotoras o programadoras, donde se lleva a cabo la función de programar la función motora. Es para la planificación del movimiento. Su lesión da una serie de alteraciones como apraxias, hasta la imposibilidad de iniciar un movimiento voluntario. Esto es algo que ya se revisa en neurología. Tenemos acá por delante estas áreas motoras y hipermotoras, el área 46, el área 9, el área 10, el área 11, el área 12, el área 47, que todas ellas forman lo que es la región prefrontal, que como les dije son para las funciones ejecutivas, atención, conducta social, control de impulso, lo que nos da nuestra humanidad. La lesión del mismo puede dar apatía, amor, impulsividad, agresión, falta de respeto a las normas sociales, algo tan común lamentablemente en nuestro medio. Es decir, los peruanos somos prácticamente descerebrados prefrontales, porque pasamos la luz roja, coimamos a los policías, escupimos aquí, estornudamos sin cubrirnos, no nos importa nada. Es decir, somos descerebrados prefrontales. Aquí tenemos el área 44 y el área 45, que en el hemisferio izquierdo forma el área de Broca, y su lesión va a dar una afasia de Broca. En la región orbitaria tenemos acá el área 11 y el área 47, que es la región orbitaria. Es para el sistema de valores y la memoria emocional. Su lesión obviamente causará desinhibición, impertinencia, irritabilidad, la habilidad emocional, falta de tacto, desatención, desinterés por los sucesos actuales, memoria, entre otras cosas más. En la ínsula tenemos de las áreas 13 a 15, parte insular anterior, coordina los movimientos para el lenguaje, conecta el lóbulo prefrontal y el sistema límbico, y 16, que forma la mayor parte de la ínsula para el dolor, control del dolor, la parte emocional del dolor, la temperatura, aspectos fonológicos y la deglución. En el lóbulo parietal es relativamente un poco más sencillo. Tenemos el área 312, somatosensitiva primaria. Todo esto lo ampliamos en la última clase. Es la tercera neurona de la vía somatosensorial para la localización, intensidad, modalidad del estímulo somatosensorial, la sensibilidad. Su alteración puede provocar anestesia, hipoestesia, disestesia o parestesias. El área 5 en este nivel y el área 7 van a formar lo que se conoce como la región somatosensitiva secundaria, es decir, una área más especializada.
Para la discriminación y reconocimiento, como la esterognosia, sinestesia, grafestesia, discriminación de 2 puntos, parognosia. Su alteración va a dar justamente la asterognosia, asinestesia, agrafestesia, falta de discriminación de 2 puntos y la aparognosia. El área 43, que en algunos libros lo pone como si fuera el área de lo que es relacionado con el gusto. En realidad tiene que ver con un tipo de área autogestiva primaria, pero del tímpano, la sensibilidad del tímpano. ¿Okay? Su lesión probablemente cause alguna lesión ahí. Tenemos una parte en el lóbulo parietal del área 19, visual secundaria, que lo vamos a ver después. El área 40 es un giro supramarginal junto con el giro angular, da la capacidad de vincular grafemas y fonemas, con lo que resulta imprescindible para la lectoescritura. ¿Okay? Su lesión va a dar en el hemisferio izquierdo la fascia vérnica. El área 39, el giro angular, también está bastante relacionado a esto, comprensión del lenguaje, tanto verbal como escrito, vincula grafemas y fonemas, con lo que resulta imprescindible para la lectoescritura. Su lesión puede ocasionar la fascia vérnica. El lóbulo temporal, el área 41 y el área 42, como les mencioné, son el giro transversal de Hessel, que no es que se vean en la parte externa, sino en la parte interna del primer giro temporal. Ese giro transversal de Hessel, el mapa tonotópico de la frecuencia de los sonidos, diferenciación de intensidad de sonidos, localización del sonido en el espacio. Su lesión dará una hipoacusia o anacusia. El área 22, área auditiva secundaria, para el reconocimiento del sonido. Gracias a eso puedo reconocer de que el ladrido del perro es diferente de los gritos de mi suegra, por ejemplo. Aunque se parezcan mucho, pero los puedo diferenciar gracias al área auditiva secundaria. Y su lesión va a dar una agnosia auditiva, amusia, fonagnosia. Acá tenemos el área 38, que está relacionada a las emociones y el procesamiento semántico de la información. Okay. El área 20, relacionado con un aspecto más complejo de la información de los sentidos, permite visualizar la experiencia de las sensaciones, pensamientos y el razonamiento. Okay. El área 37, relacionada con el reconocimiento de caras, lenguaje de signos o de comprensión de las metáforas. Aquí tenemos su lesión. Su lesión puede dar, pues, lesión del giro fusiforme, va a dar una prosopagnosia, que es falta de reconocimiento del rostro, ¿no? El área 52, que estamos viendo acá, que está en la parte interna del lóbulo de la ínsula. El lóbulo occipital es el más sencillo, el área 17 es el área visual primaria, mapa retinotópico del ojo y de los campos visuales, visión binocular, procesa las primeras impresiones del color, orientación y movimiento del estímulo. Su lesión va a dar defectos en el campo visual y ceguera cortical. El área 18 y el área 19 tienen que ver con el área visual secundaria, la psicovisual. La discriminación y reconocimiento, visión tridimensional, detecta variaciones en la intensidad lumínica y asocia estímulos visuales a la memoria, almacena los recuerdos en forma de imagen. A ver, niña linda que estás acá, ¿qué es lo que tengo acá en la mano? Tengo agua, o sea que el agua se me desparrama por todas partes. ¿Qué es lo que tengo? Una botella, muy bien, felicitaciones. Entonces, tu área 18 y 19 funciona muy bien, felicitaciones. Su lesión va a ocasionar agnosia visual, no reconocimiento. Para los objetos, para aperceptiva, asociativa, digital, cromática. Eso ya es para neurología. Pero obviamente yo les puedo preguntar en el examen,
Es decir, tiene que ir y leer cada uno de ellos y descifrar qué significa. ¿Ok, jóvenes? El lóbulo límbico, acá vamos a ver el área 32, el área 24, el área 33, que es el cíngulo anterior, el área 31, 23, que es el cíngulo posterior, que forman lo que es el giro del cuerpo calloso o del cíngulo. El área 25 es la región septal, y en esta región que estamos aquí tenemos el área 34, que es la región prepiriforme, el área 28, región entorrinal, el área 36 y 35, todo ello forma y el 27, lo que es el giro para hipocampal. El área 34 es la denominada olfativa primaria, y localización de la fuente del olor en el espacio, intensidad del olor. Su lesión va a dar una hiposmia y una anosmia. 28, 35 y 36, el área olfativa secundaria, reconocimiento del olor. Su lesión va a dar una agnosia olfativa. Y esta parte central es el área 26, 29 y 30. En general, podemos hablar de las funciones más o menos de cada una, pero en general todas ellas, a excepción de esta que estamos mencionando acá para la olfativa, tiene que ver con las emociones, que es un capítulo muy grande que vamos a ampliar en lo que es sistema límbico. Este es el límbico, claro. Muy bien, jóvenes, eso es todo.